Hola, ¿qué tal? En nuestra siguiente clase de Fundamentos de la Administración nos toca checar lo que viene siendo las fuentes de las obligaciones. Son los hechos jurídicos que dan origen a ellas. Es decir, cuando nosotros hablamos de lo que vienen siendo obligaciones, Justiniano nos señala 4 funciones de las obligaciones, que vienen siendo los contratos, los delitos, los cuasidelitos y los cuasicontratos. Sin embargo, a lo largo del Corpus Juris encontramos varias citas que demuestran que para Vicentiano estas 4 funciones no otorgan la materia en cuestión, mencionando como principales funciones otras. Es decir, las obligaciones son los hechos jurídicos. ¿Qué son los hechos jurídicos? Los hechos jurídicos como tal vienen siendo lo que nosotros efectuamos, lo que nosotros queremos lograr, ¿vale? Eso lo vamos a conocer nosotros como hechos jurídicos, y las obligaciones son aquellas que nosotros nos comprometemos a realizar, acciones, pagos, hechos que nosotros nos comprometemos a realizar. Para esto tenemos fuentes de las obligaciones. Como fuente principal vamos a encontrar lo que es el contrato. Un contrato es una obligación en el aspecto de que si tú decides comprar una casa, tú te estás obligando a pagar por esta casa. Por eso se determina que es una obligación, porque tú estás queriendo adquirir esa obligación de estar pagando mes con mes esa casa. Posteriormente también tenemos el pago de lo indebido. Dentro del pago de lo indebido nos dice que este se presenta cuando una persona paga quien no es su acreedor. La ley obliga a aquel que lo reciba que tiene el pago de la obligación de repetirlo. Es decir, el pago de lo indebido es cuando yo como tal, el deudor, no pago a mi acreedor, sino que simplemente lo hago por una tercera persona. Es decir, cuando tú te prestaron 1,000 pesos, ya no los quisiste pagar a su dueña, te demanda el pagaré. Tú le pagas al Estado y el Estado le paga a ella. Tú le estás pagando a un tercero, pero al fin y al cabo le sigues pagando a ella. Eso es lo pago de lo indebido. Posteriormente tenemos la gestión de negocios, que nos dice que consiste en la obligación que adquiere a aquel que, sin estar obligado, asume una gestión de negocios ajena. La gestión de negocios es algo muy parecido porque igual es un tercero. Es decir, cuando tu mamá ya está muy grande, que no puede ir a ofrecer su terreno, a hacer el contrato de compraventa del terreno, hace una gestión de negocios en donde te da a ti el derecho y el poder de que tú puedas vender ese terreno. Vas y lo vendes. Así como vas y lo vendes, pues lógicamente adquieres, por decir un momento, la propiedad de ella, pero sigue siendo de tu mamá como tal. Es decir, es una tercera persona que se encarga de tus bienes, de tu persona, de tus cosas o de tus negocios, para poder ejecutar ciertas obligaciones a las que te quieres obligar. Posteriormente pues tenemos el enriquecimiento sin causa. Aquí es cuando pues digamos que gracias o en base a otra persona tú generas dinero. Si al lado de tu casa hay una nopalera y tú empiezas a vender todos esos nopales, es un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque no es tu terreno y no son tus nopales y tú los estás vendiendo, estás lucrando con ello. Es decir, tú estás generando dinero mientras que la otra persona no está generando nada de dinero. Le estás provocando digamos que un empobrecimiento. Entonces eso es enriquecimiento sin causa. De ahí tenemos hecho ilícito, que en el hecho ilícito es como cuando tal una persona comete un acto contra otra persona que es de forma dañino. También puede ser por otras cosas o otros animales. Cuando un animal se mete a una casa ajena y se come todas las plantas, como tal es un hecho ilícito. No lo estás cometiendo directamente tú, pero eres el dueño de este animalito. Entonces, por lo tanto, tú debes de pagar esos daños, aunque lo hayas hecho tu animal, pero viene siendo de tu propiedad. Entonces, tú pagas. Y posteriormente tenemos lo que es la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene un lugar una situación de las personas del acreedor o el deudor. Siempre que la causa es un fenómeno, sus relaciones de la persona sujeta que ha quedado sustituido. La transmisión de las obligaciones es cuando yo pauso una deuda, un derecho o una obligación. Digamos, yo pedí prestado 90,000 pesos. Y solamente pagué 50, debo todavía 40. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me quedo sin trabajo, o me enfermo, o demás. Yo le transmito esa deuda a mi esposo para que él siga pagando y no tengamos problemas. Como tal, él no debería de pagar esa deuda porque él no la solicitó, pero más sin embargo yo se la estoy transmitiendo. Yo estoy diciendo que, bueno, él va a pagar el resto del dinero que no se ha pagado. Esa es una transmisión de las obligaciones, ¿vale? Posteriormente tenemos la extinción de las obligaciones. La extinción es cuando ya
ya acabó la deuda, tú ya no debes nada cuando tú ya acabaste tus obligaciones. Por ejemplo, en un pagaré es cuando tú pagas totalmente ese dinero, eso es una extinción de la obligación, porque como tal, pues ya no tienen derecho a cobrarte, porque ya acabaste con esa obligación. Para esto tenemos lo que es la novación. La novación es cuando se sustituye la obligación inicial por otra. Entonces, cuando digamos que yo ya le pagué a esta persona, pero esta persona me contrata porque soy plomero, ¿no? Para que le haga un cambio de taza de baño. Como tal, yo ya pagué la primera obligación, pero se crea una nueva que ahora él me va a tener que pagar a mí por un trabajo que le estoy realizando. Eso es la famosa novación. Como tal, extingue lo que vienen siendo las obligaciones. ¿Por qué? Porque sea como sea, yo le liquide la obligación. Esa obligación ya no existe y creamos una nueva. También tenemos lo que es la remisión o condonación. Consiste en el perdón que hace el acreedor de la deuda. La remisión o condonación es cuando te dicen, ay, faltan 200 pesos, ¿sabes qué? Ya sí déjalo, ya no me pagues, ya quedamos a mano, ¿vale? Cuando te perdonan la deuda es exactamente eso, remisión o condonación, porque de todos modos estás extinguiendo la deuda. De ahí tenemos la compensación. La compensación nos dice que se presenta cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente. La compensación es cuando yo le vendí un celular y de ese celular me debe 2,000 pesos, pero yo le pedí prestado 3,000. Es decir, ambos nos debemos y podemos llegar a hacer un trato. ¿Sabes qué? Yo de esos 3,000 te descuento los 2,000 y ya nada más te deberé yo 1,000 pesos. Reducción de la deuda. Se los pago y como tal, pues ya acabamos. De ahí existe la confusión. La confusión es algo muy similar a lo que yo les decía, en el aspecto donde te vuelves deudor y acreedor. Es decir, yo compré como tal, yo le compré a mi mamá un celular de 3,000 pesos. Pero mi mamá me prestó a 3,000 pesos y me dice, ¿sabes qué? Pues tú cóbrate con el celular. Es decir, quedamos a mano. Yo adquiero la calidad de deudor y de acreedor, porque yo le estoy prestando los 3,000 y ella me está dando el teléfono. Digamos que confundimos lo que vienen siendo las dos partes, es decir, yo me debo y yo me pago. Fácil y sencillo. De ahí tenemos la declaración de nulidad por la rescisión. Cuando la celebración del contrato o medio por el que se genera la obligación sea nulo al cumplir con los requisitos dispuestos a la ley que se tenga por validez jurídica. Es decir, la declaración de nulidad o por la rescisión es el mismo aspecto o algo muy parecido a la confusión. Es cuando tú pagas la cosa, pero no directamente con dinero, sino con alguna acción o con alguna forma. El punto es que quede pagada. Muchas veces pasa, ¿no? Cuando tú le dices a tu papá, ¿sabes qué, papá? Préstame 100 pesos. Y él te dice, bueno, lávame el coche y te doy 100 pesos. Así como tal es una declaración de nulidad. ¿Por qué? Porque como tal pues está haciendo rescisión del contrato. Yo te estoy pagando por un trabajo que tú necesitabas para poder tener esos 100 pesos. De ahí tenemos la prescripción. La prescripción como tal es perder el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, cuando tú en las casas o en las prestamistas te prestan dinero y la prestamista deja que se te junten los intereses durante 5 años. Como tal, a ella hay una prescripción. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tú debes de cobrar ese pagaré antes de los 5 primeros años. Posteriormente a ellos ya queda la nulidad. Es decir, a ti después de esos 5 años ya no te pueden cobrar ese pagaré. ¿Por qué? Porque se toma con que la persona estaba actuando de mala fe, porque entre más tiempo pasará, más intereses te iba a cobrar. Entonces, eso es un acto de mala fe. Por eso dice que tenemos ciertas fechas para cobrar ciertos elementos. A eso nos referimos cuando es prescripción. De ahí tenemos modalidades de las obligaciones. Las modalidades de las obligaciones son aquellas que alteran o modifican la obligación. Como tal tenemos 3 aspectos: la existencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria, la exigibilidad de la obligación y la complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. Como tal, las modalidades de las obligaciones es la forma en la que yo puedo modificar esta deuda. Cuando, por ejemplo, debo 3,000 pesos, pero pues como soy abogada y se quiere divorciar, le voy a ingresar la demanda y de ahí pues ya me descuenta los 3,000 y ya lo demás pues ya se lo cobro. ¿Por qué? Porque yo nada más le debía 3,000. Eso como tal es una modificación porque estoy alterando mi deuda original. De ahí tenemos los efectos de las obligaciones. Acorde al artículo 865 del Código Civil de la Nación, define el pago como cumplimiento de la
presentación que constituye el objeto de la obligación. Es decir, los efectos de las obligaciones siempre va a ser el tener como tal un deudor o un acreedor, pero también nos dice que hay efectos normales, cuando la satisfacción de los intereses del acreedor se obtenga en especie, pago voluntario, etc. Es decir, en los efectos de las obligaciones es después de que tú ya te comprometiste a una obligación, ¿qué pasa? Si tú pagas con esta obligación, pues lógicamente la extingues, pero si no, como tal, pues te obligan a pagar esta obligación que vendría siendo el número 2, que es ejecución forzada. La ejecución forzada como tal es cuando por medios legales te obligan a pagar lo que es tu obligación. ¿Por qué? Porque te conviertes en una persona morosa, porque ya no la quisiste pagar, porque te quedaste en insolvencia, etc., etc., ¿vale? Entonces, como tal, eso es una forma forzada que tienen de pagar tu obligación. De ahí tenemos el derecho civil, que son los contratos. Es decir, ¿qué es un contrato? Un contrato como tal es un acuerdo de voluntades de dos o más personas para transferir o adquirir derechos y obligaciones. Los contratos, esa es su fundamentación y esa es su funcionabilidad. El hecho de dar derechos como también obligaciones. ¿Por qué derechos y obligaciones? Los derechos es quien está adquiriendo y las obligaciones quien está dando, o viceversa, dependiendo de qué estemos hablando. Si estamos vendiendo un terreno como tal, yo tengo que dar esos derechos al que me lo está comprando. ¿Por qué? Porque son derechos de propiedad y él como tal se obliga a pagarme por esos derechos. Eso básicamente viene siendo un contrato. De ahí, por último, tenemos lo que son los contratos en particular. Es decir, los contratos no únicamente son aquellos que se firman con el gobierno o ante el gobierno. Como tal, nos dicen que hay contratos entre particulares. Las famosas ventas de los terrenos es una venta entre particulares, porque nosotros hacemos lo que viene siendo el contrato de compra-venta, lo firmamos, lo liquidamos, lo pactamos y lo damos. No como tal, vamos al ayuntamiento, vamos a la fiscalía a contratar a un abogado para que nos haga este papeleo. No, nosotros mismos lo hacemos. Son contratos particulares. Cuando te prestan dinero y firmas un pagaré, es un contrato particular porque no lo estás haciendo ante una autoridad. Entonces, todos aquellos que no hagas ante una autoridad son contratos particulares y aquellos que sí hagas con una autoridad son contratos públicos, ¿vale? Hasta aquí tenemos esta clase. Si tienen dudas, pues me van comentando y se las voy resolviendo.